Muy bien, sí, sí, sí. Qué bueno, solo un momentito, aquí voy a ajustar los controles. Solo un momento. Muy bien, felicidades, muchas gracias Jorge por organizar el evento cada año. Algún día también quiero ir allá y estar contigo pescando. Tengo la intuición de que puedo pescar uno, uno grande. Es corvina, ¿no? Corvina negra se llama. Corvina negra. Algún día vamos a ir con el hermano Edgardo y el hermano Claudio. Hermano, quiero hacer una oración antes de comenzar para conectar mi corazón con la palabra de Dios. Voy a ofrecer una oración cortita. Hanun Pumunin, Champumunin, muy buen día. Estamos muy agradecidos, querido Padre, Madre Celestial, que nos permitas compartir estas experiencias, estos testimonios de los jóvenes que de esta forma heredan el corazón y el amor de los padres verdaderos por América Latina y por el mundo. Hanun Pumunin, estamos en unidad con nuestro querido hermano país de Uruguay para también compartir el sermón dominical que tiene como foco principal vivir una vida en profundo gozo y alegría junto contigo. Por favor, utiliza mi mente, utiliza mi corazón, utiliza mis palabras, utiliza mi cuerpo para derramar tu bendición sobre el corazón de cada hermano y hermana en esta mañana. Ofrezco esta oración en mi nombre, Javier Sierra y Edna Sousa, miembro de la familia Central Bendecida. Ayun. Solo un momento, voy a colocar aquí el cronómetro. Muy bien, hermanos y hermanas, una vez más, muchas gracias por la bendición de poder compartir con ustedes este sermón. Este sermón lo estaba preparando antes de saber que lo iba a compartir con Uruguay. Lo estaba preparando como último sermón para nuestros hermanos y hermanas de Chile. Me llamó el señor Susaka comentando que la hermana Yumi iría a dar su testimonio y si nosotros queríamos participar también. Y le dije, claro. Entonces, no necesito preparar el sermón. Vamos a escuchar el sermón de Uruguay. Pero luego el señor Susaka me pidió que diera el sermón y sentí que el contenido que tenía preparado es muy importante. Entonces Dios, de alguna forma, quiere que lo comparta con ustedes. El sermón, hermano y hermana, está enfocado en poder vivir nuestra vida de fe con profundo gozo, vivir una vida con gozo, con alegría, junto con Hanul Pumunin. Yo he percibido, ese es un análisis que he venido haciendo y que comparto varias veces en el Junto Que con los hermanos y hermanas, de que de alguna forma, debido a la cantidad de trabajo providencial que necesitamos cumplir, sí o sí, un poquito nos hemos ido secando espiritualmente. Especialmente nuestra relación con Dios se comenzó a tornar un poquito más difusa, un poquito más alejada, y el foco de cumplir las actividades providenciales terminó tornándose sujeto sobre la vida de fe de cada uno de nosotros. Y aquel Dios interno, aquel Dios personal, aquel Dios tal vez que experimenté cuando recién entré en la iglesia, se fue apagando de a poquito. Y esa sinceridad y esa inocencia que teníamos en los primeros tiempos, ¿no? Y esas experiencias tan profundas que teníamos con Dios, aún haciendo cosas difíciles como recaudar fondos, dando conferencias, para nosotros era un desafío tremendo, pero teníamos unas experiencias muy profundas con Dios en aquellos tiempos. Pero yo he ido analizando realmente que hay muchas actividades que cumplir que desafían muchas veces nuestra capacidad y nos sentimos abrumados. Y esa alegría de estar haciendo las cosas se fue perdiendo. Y básicamente comenzamos a cumplir las tareas providenciales que son importantes y que hay que cumplirlas a costa de nuestra vida. Por eso no piensen de que yo estoy en contra de eso, no, nada que ver. A lo que yo quiero ir es que con qué calidad de amor, de presencia, de fe, de experiencia con Dios, yo estoy haciendo las cosas. Una cosa es hacerla por hacerla y otra cosa es hacerla porque siento alegría y un gozo profundo en mi corazón al cumplir esas tareas.
A eso es lo que yo quiero llegar en este sermón y compartir con ustedes cosas muy interesantes que los invito además que puedan reflexionar sobre sus propias vidas. Fíjense lo que dice la Biblia en Salmos, eh, el, el, en Salmos 4:7 dice: tú has dado tal alegría en mi corazón que sobrepasa a la alegría que ellos tienen con motivo de su siega y su vendimia. Es decir, aquí Salomón estaba en un gozo tan profundo que sobrepasaba la alegría efímera, superficial, de la gente que estaba cosechando una gran cosecha. Eso no se comparaba con la alegría que él sentía en su corazón de estar viviendo junto con Dios. Y también en Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18 dice lo siguiente. Pablo, cuando manda esta carta, le dice lo siguiente a sus discípulos, le dicen: estén siempre gozosos, siempre con gozo, oren sin cesar y den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Entonces, esta es, digamos, la imagen que yo tengo de una persona que, independientemente de los grandes desafíos que enfrenta en su vida de fe, de las tareas providenciales, consigue vivir en el día a día con un gozo profundo, una gratitud profunda, hermanos y hermanas. Conseguir engancharse con este aspecto en la vida de fe cambia completamente la forma como yo voy a ver todas las tareas providenciales que debo cumplir, tornarse chumbó, liberar antepasado, todo eso es muy importante. Pero si consigo hacer aquello y enfrentar los desafíos sintiendo ese fuego, hay un fuego en el corazón que se enciende, es un fuego permanente, latente, que se siente, una alegría profunda, entonces la calidad de lo que yo voy a hacer va a tener un significado mucho más profundo. Entonces vamos a reflexionar, hermanos y hermanas. También la madre, fíjense ustedes lo que dice, esto está tomado, me gustó mucho que lo compartió el hermano Evaristo en su presentación. Dice: con este profundo compromiso, prometí a mi esposo y a todos los miembros de nuestro movimiento mundial, reavivaré el espíritu de los primeros días de nuestra iglesia y crearé un renacimiento mediante el espíritu y la verdad. Sueño con una iglesia que se sienta como el abrazo cálido de una madre, una iglesia que sea como un hogar, donde las personas siempre quieran venir a quedarse. ¿Qué significa eso? Significa una iglesia que vive en el amor de Dios, en el amor profundo, que cuando una persona viene y está escuchando conferencias, no solo está escuchando conferencias, hermanos y hermanas, está sintiendo amor, un amor que va mezclado con la palabra y es un proyectil que va directo al corazón y a la mente original de la persona. Dar conferencia, encontramos conferencistas espectaculares en el mundo de afuera secular. Hay conferencistas espectaculares, pero aquí estamos hablando de conectar a las personas con aquel Dios que perdimos hace mucho tiempo. Entonces, la iglesia que la Madre verdadera está anhelando restaurar es una iglesia con un corazón de madre, un corazón de amor. Pero eso, ¿cómo lo hacemos, hermano y hermana? Eso no se aprende en libros. Cada uno de nosotros necesita buscar a Dios en su propia vida muy seriamente. Necesito ser un caudal de amor. Pero aquí hay puntos muy importantes que quiero compartir con ustedes, hermanos y hermanas. ¿Cómo puedo vivir en gozo y alegría con Dios y Padre verdadero? ¿Cómo? ¿Ah? Porque muchas veces yo escucho que hay como un pequeño rumor, ya viene una condición nueva, ya están pidiendo algo nuevo, ya están pidiendo otra condición nueva. ¿Cuál es la primera sensación, hermanos y hermanas, que yo siento cuando recibimos las direcciones o las condiciones que nos piden? ¿No? Si yo vivo con gozo y con alegría, aunque sea una tarea grande para cumplir, que me ultrapasa pero tremendamente, que me voy a demorar 1000 años en cumplir, nunca debería cambiar el hecho de que vivo en gozo y en alegría junto con Dios en mi corazón. Eso quiero que podamos ir explorando, hermanos y hermanas. ¿Cuál es la imagen que tengo de Dios, en primer lugar? Vayan cada uno analizando en su propia vida, hermanos y hermanas, el Dios que usted conoció en los primeros tiempos, cómo se fue transformando tal vez en un Dios un poquito diferente.
Entonces dice lo siguiente, acá, con los padres verdaderos se abrió una época de innumerables actividades providenciales. Muchas de estas actividades nos dan la impresión de sobrepasar nuestras capacidades y a veces han generado o generan una cierta resistencia, ¿no es verdad? Siempre escuchemos este sermón con un corazón abierto y honesto para que el amor de Dios pueda ayudarnos, hermanos y hermanas, a tornarnos perfecto, perfecto. Dice entonces, de todas maneras, hermanos y hermanas, en la mayoría de los casos terminamos cumpliendo nuestras responsabilidades, básicamente por el deber de tener que cumplirlas, las cumplimos, o por las consecuencias de no cumplirlas, ¿no es verdad? Básicamente las voy a cumplir porque, bueno, tengo que cumplir, o porque las consecuencias o la indemnización que viene es terrible para mi vida. Pero eso no es la forma como aquí el apóstol Pablo mencionó, o como el rey Salomón, sino que hacer las cosas con gozo y con alegría. Eso es lo que vamos a ir explorando. Entonces Javier, Javier, ¿cómo imagino a Dios dentro de este escenario de muchas pruebas y de muchas actividades, de muchas metas que hay que cumplir? ¿Cómo imagino a Dios? Lo imagino mirándome seriamente cuando llegan estas difíciles responsabilidades, hermano y hermana. Estoy viendo ahora a Dios solamente cuando llega una meta. Siento que está atentamente observando cualquier señal de queja o de rechazo. Dios me está observando allá, ¿no? Viene una meta y Dios me está observando así bien fríamente. Y cuando no cumplo bien la tarea, hermanos y hermanas, ¿cómo imagino a Dios? Imagino que Dios se va a enojar conmigo y que me va a juzgar directamente. Vaya uno cada uno analizando cómo es la relación que tiene con Dios en este momento ahora. ¿Cómo está sintiendo esa relación con Dios? Si no cumplo, si no consigo dentro del plazo determinado, imagino a Dios enojado conmigo, ¿no? Y mirándome con ojos fríos, ¿no? Inquisitivos. ¿Cuál es la primera sensación que viene a mi corazón cuando se anuncia una nueva actividad, una nueva condición o una nueva ofrenda? De forma automática imagino a Dios como alguien implacable. Hermanos y hermanas jóvenes, ¿cómo ustedes pueden decir que sienten a Dios como un Dios dulce, ¿no? Un Dios amoroso? O ya comenzamos a asociar a Dios como un Dios que está siempre mandándonos tareas difíciles para cumplir. ¿Cómo es que estamos mirando a Dios? Un Dios estrictamente vertical, distante de mi realidad. Parece que Dios no observa que para mí las cosas son difíciles. ¿Cómo Dios me manda esas tareas? Solamente me pide hacer cosas. Y he comenzado a tener una cierta resistencia, inclusive, a pensar en Dios profundamente. Tengo la impresión de que Dios está más preocupado por la salvación del mundo y que mis problemas son tan pequeños e insignificantes que seguramente Él no estará muy interesado en saber de qué se trata, ¿no? Veo a Dios, lo imagino, tremendamente involucrado en problemas muy grandes que tiene que solucionar. No creo que Dios esté interesado en esta vida minúscula, pequeña, de Javier, con sus pequeños dramas y conflictos. ¿Será que estoy pensando de esa forma, ¿no? Al imaginarme a Dios, hermano y hermana? Vayan ustedes reflexionando. Y finalmente pienso mejor, dejo tranquilo a Dios, tiene muchos problemas, y yo veo cómo resuelvo las cosas. Entonces, Javier, no estoy consiguiendo ver a Dios de forma más íntima, sino que lo veo como alguien que aparece cuando me da alguna condición, alguna meta, alguna tarea difícil para realizar. Ahí me imagino a Dios, siento a Dios de una manera muy dura, muy directa, muy desconectado de mi vida personal. Si está sucediendo eso, hermanos y hermanas, tenemos realmente que cambiar el enfoque. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Quiero compartir un Dios que he ido descubriendo en mi vida a lo largo de estos 8 años que estoy en Chile. Dios me regaló mucho tiempo, hermanos y hermanas, para estar conmigo mismo, ¿no? Parece, mirado desde afuera, una situación dramática de Chile, disculpe, de Javier, porque Javier tuvo que ir a Chile en 2015 y todavía está allá. Y su esposa tuvo que tomar responsabilidad por sus hijos, y parece que Javier, al mirarlo de afuera, es un ermitaño esta persona,
vive como un ermitaño. Pero, hermanos y hermanas, Dios me ha dado una inmensa y profunda oportunidad de conocer a Dios profundamente. Y eso es lo que yo quiero ir compartiendo con ustedes, hermanos y hermanas. Entonces, si la imagen de Dios que viene a mi mente es de alguien que solamente aparece cuando debo realizar condiciones, ofrendas y metas, entonces ahí aparece ese Dios que ya me da miedo ya eh, recibir, entonces debemos cambiarla inmediatamente, ¿no? Cambiar ese enfoque que tenemos de Dios y buscar una relación real con Dios en nuestra vida para vivir con Él las 24 horas del día. Hermanos y hermanas, es una época, yo les confirmo con toda seguridad que es una época en que si nos determinamos a vivir una vida en santidad, limpiando poquito a poco nuestra naturaleza caída, podemos sí comenzar a sentir cosas muy interesantes en nuestra vida espiritual. Entonces debemos comenzar a cambiar ese concepto que sentimos de Dios y buscarlo profundamente. Entonces debo restaurar la posición sujeto y objeto, hermanos y hermanas. Por ejemplo, la relación que yo tengo con Dios es una relación sujeto. La relación con Dios es la relación sujeto. Y las actividades, cualquier actividad que se tenga que realizar, es objeto, no es sujeto, ¿no? Mi vida personal con Dios, mi relación con Dios, ¿no? La comunicación que yo tengo con Dios, la intimidad que yo consiga desarrollar con Dios, es sujeto siempre. Y las actividades que tengo que realizar van acompañadas con ese espíritu y con esa experiencia real con Dios. Entonces el resultado va a ser muy profundo. Es por eso que en la Biblia dice, en Primera de Corintios dice, si yo hablara lenguas humanas angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y conocimientos del mundo, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Es decir, todo lo que implica realizar actividades externas, si no estoy en unidad con Dios, no le agrego ese valor agregado, no le doy el valor que corresponde a eso. Por eso me gustó mucho lo que dijo nuestra hermana Yumi, de que yo voy para allá para experimentar el corazón de Dios, ¿no? Ese es el valor que le va a imprimir un sentido profundo a todo lo que yo haga, hermanos y hermanas. Fíjense cómo cambian las cosas. Una relación íntima con Dios trae como consecuencia gozo y alegría al realizar las actividades externas, ¿no? Esa base espiritual que voy a construir en mi vida de fe va a permitirme de que todas las cosas que aparezcan en mi vida van a ser realizadas con alegría, la alegría de vivir la vida y esta época, el gozo de estar viviendo con Dios y estar realizando estas actividades. Si consigo tener ese poder espiritual en mi vida, todos los desafíos que tenga, aunque se vean grandes Goliat, ¿verdad? Son grandes Goliat, los Goliat son los problemas que los veo grandes, van a tornarse pequeñitos, ¿no? Porque voy a tener esa base profunda en mi vida de fe, hermanos y hermanas. Entonces voy a estar junto con Dios dando testimonio, voy a estar junto con Dios dando el diezmo, junto con Dios voy a ser uno a uno, voy a estar leyendo el principio divino, y junto con Dios voy a enfrentar todos los desafíos habidos y por haber de cualquier tipo que aparezcan en mi vida, ¿no? Pero ¿por qué es tan difícil alcanzar ese estándar, ¿no? Si Dios está en todas partes, ¿por qué es tan difícil experimentar la presencia de Dios en mi vida las 24 horas del día? Eso es lo que voy a compartir con ustedes, que es lo que yo he venido haciendo a lo largo de estos 8 años y especialmente estos últimos 5 meses. Siento que Dios me permitió experimentar una paz muy profunda
que inclusive me cortó una, digamos, un hábito que tenía de comer a cada rato, picar cositas a cada rato, que está muy conectado con un vacío interno que uno tiene, y lo llena ese vacío de picar cositas, estar comiendo cositas a cada rato, es una necesidad interna de llenar algo, eso se acabó completamente, hermanos y hermanas. Entonces, hay una cura profunda en nuestra vida espiritual cuando nosotros podemos realmente permitir que Dios comience a vivir en nuestra vida. Yo me imagino en este momento cómo será vivir plenamente, hermanos y hermanas, junto con Dios. Es decir, se vivirá una vida perfectamente alineado con Dios y completamente conectado con las personas, ¿no? Voy a ver la belleza de las personas, voy a ver la creación de una forma diferente. Todo va a cobrar un sentido extremadamente espiritual y profundo. Entonces, yo quiero compartir un poquito, hermano y hermana, de lo que he ido experimentando en mi vida de fe hasta ahora. Entonces, ¿cómo saber si estoy viviendo con Dios? Y aquí Santo Agostino, que nosotros leímos este libro maravilloso de Santo Agostino, que compartió del mundo espiritual. Si alguien quiere saber un poquito más sobre el amor de Dios, entonces es muy interesante leer muy detalladamente lo que Santo Agostino experimentó cuando fue al mundo espiritual. Santo Agostino dice en esta atmósfera, cuando él comenzó a experimentar su relación con Dios, aquí nos da una información para que yo, Javier, sepa tener una comparación de si estoy viviendo con Dios o no. Mire lo que genera vivir con Dios, hermano y hermana. Estas sensaciones, estas experiencias son las que se experimentan cuando vivimos con Dios. Y esto nos sirve para medir, porque necesitamos nosotros, hermano y hermana, tener determinación y humildad para descubrir dónde estoy y cuánto hay de distancia hacia donde tengo que llegar. Necesito tener esos parámetros, ¿no? Porque si no, no voy a poder agregar crecimiento a mi vida espiritual. Estoy hablando de algo individual, hermano y hermana. No estoy hablando ni de la familia, no estoy hablando ni de las condiciones de Chombo. Esto hay que hacerlo, como les dije, por favor, no lo malinterpreten. Esto hay que hacerlo a costa de nuestra vida. Estoy tratando de compartir mi relación personal con Dios, dónde estoy y cómo puedo ver si realmente estoy viviendo con Dios o es una ilusión que he creado de que vivo con Dios, pero en realidad me falta mucho todavía. Entonces, esto me ayuda mucho a poder identificar algunos puntos. Dice Santo Agostino, en esta atmósfera experimenté por primera vez un corazón encantado y en paz, hermanos y hermanas. Entonces lo primero que experimentamos cuando el flujo del amor de Dios, cuando esa cantidad de amor comienza a entrar en nuestra vida comienza a sentir paz en su corazón, hermanos y hermanas. Como nunca había sentido durante mi vida terrenal y me sentí seguro. Entonces, toda la inseguridad que heredamos al no tener clara nuestra identidad y nuestro valor, entonces nos tornamos personas inseguras, ¿no? Y por las cositas que vamos haciendo mal, vamos nosotros de alguna forma generando un propio autojuicio y nos sentimos inseguros frente a otros, pensando de que, mira, el otro tiene un nivel mucho más alto y ya yo mismo me doy un juicio negativo y vivo siempre, permanentemente, en esa inseguridad. Entonces, hermano y hermana, si conseguimos que el amor de Dios comience a limpiar nuestro corazón completamente, comienzo a sentir paz, me siento seguro y en tal estado podría superar cualquier dificultad y resolver cualquier problema. Entonces los problemas ya no se tornan grandes Goliat que aparecen frente a mí, ¿no? Y no me siento abrumado en exceso, ¿no? Y siempre tengo paz en mi corazón y una visión mucho más amplia para resolver cualquier dificultad en mi vida. En toda mi vida, dice Santo Agustino, terrenal, nunca había sentido ni oído hablar de un amor o de un espíritu tan embriagador. Este sentimiento de felicidad y confianza era tan asombroso que simplemente desafía toda descripción. Sentía que esta luz gloriosa podía derretir todos mis defectos, todas mis penas, todas mis vergüenzas, todos mis odios, todas mis frustraciones, todas mis desconfianzas,
así como todo mi dolor, toda mi alegría, ¿no? Tal vez, dice Santo Agustino, sería mejor llamar a esto como un horno que lo funde todo, ¿no? El amor de Dios comienza a hacer una fundición, ¿no? De todos estos elementos dañinos que tenemos en nuestro corazón, que los fuimos heredando y se fue pasando de padres a hijos y se tornó tan dañino para nuestra vida espiritual. ¿Entendió? Entonces, si no tengo nada de estos síntomas, significa que estoy viviendo con Dios. Si yo no tengo miedo, si yo soy una persona que tiene confianza siempre, ¿no? Y no me abrumo por mis defectos, si no me siento disminuido frente a los demás, si no tengo vergüenza, si no tengo odio o resentimiento contra nadie, entonces ya está muy bien encaminado, pero sabemos que no, ¿verdad? Es muy importante, hermano y hermana, siempre partir de la base de la sinceridad. No necesitamos decirle a nadie, ¿no? Esto es algo entre Dios y yo. Entonces, Dios mío, Jalón Pumonín, ¿no? Por favor, ayúdame a descubrir profundamente los puntos que yo debo cambiar. Señalízame de alguna forma dónde estoy para que pueda ir sabiamente corrigiendo aquellos aspectos que me van a permitir sentir tu corazón, sentir tu amor. Santo Agustino continúa mencionando algo muy precioso, hermanos y hermanas, extremadamente precioso. Dice, Dios que es omnipresente y omnipotente no puede ser juzgado por el pensamiento humano ordinario. Dios quiere siempre estar presente en nuestros corazones y permanecer con nosotros en todos los ámbitos de nuestra vida. No hay momento en que Dios no quiera estar con nosotros, hermano y hermano. Aun cuando voy al baño, aun cuando estoy solo. Por eso yo les mencioné que el hecho de que Dios me bendijo con muchos años de soledad, yo no con quién puedo conversar, hermano y hermana. Por teléfono converso con los hermanos y hermanas, todo lo demás, pero la mayor parte del tiempo converso con Dios, casi como una locura, casi como algo esta persona está loco, ¿no? Conversando siempre con Dios, dialogando siempre con Dios, ¿no? Entonces, realmente hacer el esfuerzo, hermanos y hermanas, si al principio uno dice, no creo que Dios esté acá, tal vez Dios está con los padres verdaderos, ocupados ya en la guerra de Rusia con Ucrania, está allá. No, hermano y hermana, Dios tiene un poder extremadamente enorme, gigantesco, para relacionarse de forma individual con cada uno de nosotros. Si yo lo busco, ¿no?, en el fondo de mi corazón y en cada aspecto de mi vida, ciertamente voy a tener la experiencia de comenzar a sentir la paz en mi corazón. Dice, pero el deseo de Dios de hacerlo no se ha materializado porque no hemos sabido ser uno con Él. Aunque Dios siempre ha venido a nosotros con un corazón paternal, no hemos sabido servirle. Y aunque siempre ha estado a nuestro lado, protegiéndonos y amándonos, no hemos sabido percibirlo ni darnos cuenta de ello. Aunque Dios nos ha estado abrazando, acariciando y cuidando. ¿Y cuándo, hermanos y hermanas, Dios ha estado acariciando? Hermanos y hermanas, cuando nosotros vayamos caminando en la playa, en el parque, y usted sienta la brisa de Dios, o sea, siente la brisa, imagínese que Dios lo está acariciando. Yo lo he hecho, hermano y hermana. Yo trato de darle un sentido a todas estas cosas, porque me interesa mucho, mucho, mucho me interesa de comprobar la existencia de Dios en mi vida. No lo dejo solamente como una experiencia que algunos predilectos, ¿no?, algunas personas especiales nomás tuvieron con Dios. Yo también quiero tener esta experiencia con Dios en mi vida, ¿no? Y el punto es creer o no creer, hermanos y hermanas. Creer o no creer. A veces no creo que conmigo pueda suceder algo especial. No creo que yo pueda tornar una persona que pueda comunicarse con Dios. Parece que solamente hay personas especiales que lo pueden hacer. Yo les puedo asegurar que no es así, pero hay cosas que debemos hacer. Hay una parte de responsabilidad que necesitamos cumplir para poder experimentar a Dios en nuestra vida. Dice, un día mientras rezaba, disculpen, más abajo, dice, esta es la raíz del dolor de Dios y de toda la tragedia humana. Un día mientras rezaba a Dios, Agustín, un ser humano, deseaba, ojalá pudiera estar siempre con Dios, decía Santo Agustino.
cuando la voz de Dios sonó con una suave luz diciendo, escucha, Agustín, siempre he estado contigo y siempre estaré contigo también. Tú, sin embargo, me buscas, aunque siempre estás a mi lado. Esto se debe a que tú y yo no siempre hemos sido uno. Entonces le pregunté, dice Santo Agustino, ¿cómo puedo ser uno contigo? Un día la brillante luz apareció de nuevo y con un destello, y Dios dijo, sigue siendo tú, Agustino. Agustín, ¿cuánto has intentado convertirte en mí? Respondí, Dios, no he hecho pequeños esfuerzos para lograrlo, pero no puedo sentir fácilmente lo que significa llegar a ser como tú. Y Dios respondió, hermano, aquí está la clave, y la voy a complementar con la última diapositiva. Abandónate a ti mismo y vacía tu corazón. Cultiva el campo de tu corazón para que Dios pueda habitar en él en cualquier momento, hermanos y hermanas. Si Dios quiere habitar, hermanos y hermanas, cuando usted está solito, caminando por la calle, haciendo algo, ¿en qué estoy pensando, hermanos y hermanas? Mi mente la estoy tornando un lugar donde Dios en cualquier momento pueda visitarme y encontrar descanso. Si realmente Dios está preocupado con el mundo lleno de dificultades, sufrimiento, es una locura, es una casa de locos el mundo, es un manicomio realmente, matándose todo. Yo me estoy tratando de tornar a alguien que le pueda decir a Dios, no puedo morir. Cuando estés cansado, ven aquí, entra aquí conmigo. A cualquier hora que tú quieras venir, mi mente y mi corazón va a estar siempre preparada para recibir tu presencia y estar conmigo. Y cuando tú no vengas, cuando estés preocupado realmente haciendo cosas, yo voy a estar siempre conversando contigo. Por eso aquí Dios le dice a Santo Agustino, prepara un corazón que para Dios, en donde Dios pueda habitar en él en cualquier momento. Entonces, el punto, hermanos y hermanas, es cuánto yo estas palabras las tomo en serio para practicarlas seriamente, ¿no? Sin dudar, sin yo mismo decir, Javier, tú eres demasiado pecador, tú eres demasiado incompetente, esas cosas son para los santos, esos son para la séptima generación. ¿Ah? ¿Ya han escuchado eso? La séptima generación van a ser perfectos, van a vivir bien. No, hermano y hermana. Entonces, tomar esto en serio en nuestra vida. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, con esto termino, cómo podemos cultivar el campo del corazón? ¿Cómo podemos comenzar con tareas, hermano y hermana? Y con esto, la vida se torna muy excitante, hermano y hermana. La vida se torna, cada detalle, cada cosa que yo hago, se torna muy interesante. Una cosa que debemos conseguir es cómo tú te puedes mirar desde afuera, cómo tú puedes observarte desde afuera, cómo te comportas, cómo tratas a las personas, qué palabras estás eh, diciendo para el otro, qué estás pensando, cómo estás preparando la comida, qué estás pensando cuando estás preparando la comida, cuando estás limpiando un vaso, ¿no? Con qué actitud, con qué devoción estoy haciendo las cosas. Si yo pudiera mirarme desde afuera, y ver los puntos que tengo que corregir, eso ya es un logro tremendo. Generalmente cuando estamos haciendo las cosas, ¿no? Estamos llenos de pensamientos, ¿sí o no, hermanos y hermanas? ¿No? Los pensamientos, los proyectos, las ideas, las cuentas que hay que pagar, ¿no? O las piedras que cargo del pasado, la verdad que yo las traigo al presente y las vuelvo a masticar, mastico el pasado, hermano y hermana, ¿no? Traigo cosas del pasado y las vuelvo a masticar. Y cuando mastico cosas del pasado, genero una acción física que mueve sustancias, ¿no? Porque las emociones generan sustancias y vuelvo a retroalimentarme con pensamientos negativos, ¿no? Y estoy cocinando, estoy preparando algo, pero estoy con mi mente en el pasado o en cosas que podrían suceder en el futuro que nunca suceden generalmente. Generalmente cuando estamos muy preocupados del futuro, generamos diferentes posibilidades de lo que podría suceder y generalmente no suceden. Y la cosa viene, aparece en mi vida, aquello que tenía preocupación, viene tal cual como es, no puedo hacer nada, no tengo control sobre ella, y se va. Y toda esa carga emocional que
yo tuve, ¿no? Diferentes historias me conté, ¿no? ¿Y qué pasa si no sucede y se me rompe el neumático? ¿Y si se rompe el neumático en un lugar oscuro y aparece un ladrón? Y si el ladrón entra en el auto y me dice que salgamos y se le queda el dinero adentro. ¡Wow! ¿Y cómo voy a pagar las cuentas? Y comienzo, hermano y hermana, a entrar en una narrativa, en una historia, y cuando despierto mentalmente me doy cuenta que pasaron 10 minutos. 10 minutos en historias que no llevan a ninguna parte. Y esto es muy serio, hermano y hermana. Entonces yo quiero compartir con ustedes algunos puntos para que comencemos a practicar. Esto yo lo estoy tratando de hacer, hermano y hermana. Y como les dije, hay un beneficio muy interesante. Ya los hermanos en el punto que hemos compartido mucho, como por ejemplo, eh, cuando nosotros comenzamos a evitar hacer algunas cosas que voy a mencionar, el campo de nuestro corazón se torna muy amplio. Y a tal punto, hermano y hermana, que un día yo me quedé abrazado al refrigerador, sintiendo, agradeciendo al refrigerador, hermano y hermana. Eso ya lo conocen los hermanos, que ya lo compartí con ellos, dándole gracias. Y como el refrigerador emite un calor por los lados, es como si, y cerré los ojos, es como si estuviera abrazando un gran gordito, grande, cariñoso, que trabaja sin reclamar, ¿no? Sin reclamar, gracias, refrigerador, porque... Y, y entras en una dimensión, ¿no? De observar las cosas desde otra perspectiva, hermanos y hermanas, ¿no? La vida se torna muy interesante, porque no existe un momento que se va a desperdiciar con cosas indebidas. Vas a usar cada segundo, cada momento de tu vida para tu crecimiento espiritual, para tu experiencia con Dios, ¿no? Eso lo hemos venido compartiendo mucho con nuestros hermanos en el punto que, porque mi corazón, mi deseo es que podamos comenzar el próximo año, hermanos y hermanas, con este corazón que mencionó la madre, que es con un corazón que más que estar desesperado por meterle en principio divino en la cabeza a los invitados, vamos a meterle en el corazón el amor verdadero, ¿eh? Que la gente cuando diga, yo fui ahí a escuchar una conferencia, las personas digan, yo sentí el amor de Dios en ese lugar. No entendí nada de la conferencia, nada, pero sentí el amor de Dios de esa persona y yo quiero que mi familia venga para sentir el amor de Dios, ¿ah? Porque me tocó y habló cada palabra de una forma que me ayudó profundamente y yo voy a traer a mi hijo que necesita ese amor, ¿no? Entonces, ese es el cariño que ciertamente el padre verdadero con la madre en el comienzo de la iglesia tenía mucho amor para dar para los miembros, mucho amor profundo, que era lo que les encantaba, ¿no? A los miembros quedarse todo el día con el padre verdadero. Entonces, hermanos y hermanas, lo primero que yo comparto con ustedes es siempre tener gratitud por todo lo que pasa en nuestra vida, hermanos y hermanas. Siempre se aprende algo. Si cometí un error, aprendí algo de ese error, ¿no? Si usted quiere volver otra vez a masticar esa situación, mastíquela, pero saque una lección y elimínela para siempre. Aprenda una lección y elimínela para siempre, ¿no? No se acostumbre a generar un drama, porque también ahí hay como una obsesión que tenemos. Saque una lección del pasado y chao, aprendí algo. Y compartí algo muy interesante que sucedió con, ¿cómo se llama? Este señor que inventó la ampolleta, ¿no? La ampolleta eléctrica. Él trató 999 veces, hermano, de cómo poder hacer que el filamento que lleva la ampolleta no se queme, no se queme. Entonces, 999 veces. Después, en la vez 1000, le chuntó. Y cuando le estaban dando el premio, ¿no? Vino un tipo y le dijo, oye, pero te equivocaste 999 veces. Y Thomas Edison dijo, no señor, aprendí cómo no hacerlo 999 veces. Aprendí cómo no hacerlo. Entonces los errores que nosotros cometemos en nuestra vida se tornan lecciones, ¿no? Y te tornas poderoso. Entonces agradecer, hermano y hermana. Desde el primer momento que abrimos los ojos, gracias, Hanun Kumonim, porque estoy con vida.
Gracias, Carmen Pulmonín, porque tengo mi esposa, mis hijos. Agradecer, gratitud, siempre gratitud por todo, nunca ingratitud, siempre agradecer, tornarse alguien que siempre agradece, hermanos y hermanas. Con esa actitud eliminamos un montón de cosas negativas, pesimismo, frustraciones. Gracias, Carmen Pulmonín, por todo, porque todo lo puedo transformar en una lección, en sabiduría. Segundo, siempre hablar bien de los demás, hermanos y hermanas. Yo comencé esto muy seriamente, no hablar mal de nadie, hermanos y hermanas. No hable mal de nadie. Tratar de, si por ejemplo aparece alguien hablando mal de alguien, usted puede decir, qué increíble, ¿qué te puedo decir? Qué cosa más difícil. ¡Wow! Pero conscientemente, hermanos y hermanas, vamos neutralizando cualquier acción de dar y recibir, de hablar mal de los demás. ¿Ah? Esto es un veneno muy dañino para nuestro espíritu. No hablar mal de nadie, no hablar mal absolutamente de nadie, siempre hablar bien. No juzgar o criticar a los demás. Siempre hay una razón por la cual la persona hizo algo. ¿Ah? Yo, por ejemplo, nosotros tenemos la tendencia, hermanos y hermanas, de juzgar acciones que tuvimos hace 30 años atrás. ¿Cómo yo puedo juzgar una acción que cometí hace 30 años atrás si no tenía la madurez que tengo ahora? No tiene sentido. Hace 30 años atrás tenía un nivel de conciencia, no tenía conciencia, obviamente. Ahora tengo 30 años de experiencia, entonces no cabe, no tiene lógica. Entonces, cada persona en su nivel de conciencia actúa y hace las cosas en su nivel de conciencia. Se conoce eso como compasión, ¿no? Tener compasión de la situación de la persona, y la compasión invita a un amor que espera que la persona pueda reconocer el error que cometió y poder solucionar y salir de ese estado de ignorancia. Eso implica compasión. Me compadezco, compasión. Entonces, hermano, esto, si, no sé cuántos de ustedes, los jóvenes, lo toman en serio. Si lo toman en serio, hermanos y hermanas, nuestra vida cambia profundamente. Luego, desear que todos, amigos y enemigos, todos sean inmensamente bendecidos por Dios. Yo te bendigo, ¿no? Yo deseo que seas, ¿no?, lo mejor. Hacer una lista de las personas más difíciles y orar por ellas y bendecirlas abundantemente cada día, ¿no? Te deseo toda la bendición del cielo, ¿no? Porque si yo te bendigo, tú vas a poder, porque una persona, tal vez nadie ora por ella, nadie la bendice por causa de ser una persona difícil. ¿Ah? Pero si nosotros oramos por ella, es alguien que está orando por ella. Entonces nosotros tenemos, acá hay varios hermanos y hermanas que tenemos una lista con nombres, orando por todos los días, por hermanos y hermanas, todos, y hermanos que han causado daño profundo, orando por ellas, derramando la bendición de Dios por ellas. Y Jesús lo dijo, ora y bendice a tus enemigos. Ahí hay una estrategia también para nuestro propio crecimiento espiritual. Si no consigues anotar y orar, bendecir, es porque hay una traba, hay resentimiento en el corazón. Pero trate de hacerlo, hermano y hermana, hasta que al principio no puedo ni mentalizar el nombre de esa persona porque me causa algo en el corazón, entonces no consigo. El segundo día pronuncia la primera letra, ¿no? La primera letra y la última. El tercer día la primera letra, la del medio y la última. Y después termina mencionando el nombre entero, ¿no? Y te derramo mi bendición de que Dios te haga grande, que Dios te haga poderoso, que Dios te dé riqueza, bendición para tu vida, hermano y hermana. Y con eso derrubamos cualquier tipo de naturaleza caída en nuestro corazón. Y para terminar, siempre que esté con alguien, practiquemos la presencia plena. Siempre practiquemos la presencia plena. Hermano y hermana, esto yo lo estoy practicando, mi esposa está acá, lo estoy practicando y he tenido experiencias muy profundas, hermano y hermana. Cuando estamos realmente sin pensamiento, porque cuando generalmente la dinámica de la conversación, mientras la otra persona está hablando, yo ya estoy preparando un argumento mejor, porque el yo es el que impera en la comunicación. No permito que el otro termine y ya lo interrumpo con otro argumento. Si
si elimino todos esos vicios de comunicación y me miro a la persona, hermano y hermana, hay mensajes extraordinarios que podemos escuchar de las personas, ¿no? Hay mensajes que vienen atrás de las palabras, hay emociones que no se, no se captarían si yo estoy centralizado en mi atención, en mi argumento más convincente. Me pierdo, pero una cantidad de información muy interesante. Inclusive Dios te podría estar dando alguna información a través de esa persona. Entonces, estar siempre en presencia plena, ¿no? Que los días no sean desperdiciados con cualquier cosa, hermano y hermana, ¿no? Que cada momento estoy consciente de dónde estoy y lo que estoy haciendo. Entonces, es una vida consciente, hermano y hermana, ¿no? Si tenemos que meditar, si tenemos que reflexionar, que sea de cosas positivas. Ustedes conocen la psicología positiva, ¿no? Repítase a usted mismo el tremendo valor que tiene como una joya preciosa, ¿no? Como un diamante que tiene un brillo propio, que necesita ser pulido, obviamente, para poder brillar, ¿no? Entonces, descubrir su verdadero yo, descubrir su verdadero valor. Y nosotros somos, hermanos y hermanas, somos la esencia, somos la esencia de Dios hecho esta forma física, hombre y mujer. No somos menor que Dios, somos seres extraordinarios, ¿no? Y Satanás nos colocó una pata encima, ¿no? Y escondió ese valor y esa belleza que tenemos todos nosotros, ¿no? Una belleza sagrada, extraordinaria, ¿no? Y nosotros tenemos la oportunidad, hermanos y hermanas, en cuanto tenemos este mundo físico, pues después no tiene gracia, ¿no? Ya voy al mundo espiritual y descubro las cosas más fáciles, no tiene gracia. La gracia es aquí, ¿no? Poder entrar en esta dimensión, ¿no? De las percepciones, de la forma como Dios las ve, ¿no? Y vivir lleno del amor de Dios, ¿no? En paz en mi corazón, ¿no? Ya sin miedo, ¿no? Sin tener vergüenza exagerada de las cosas, ¿no? En paz, en quietud, hermano y hermana, quietud en nuestra alma, paz en nuestro corazón. ¿Ah? ¿Por qué tú tienes tanta paz, Javier? Porque Dios está viviendo junto conmigo. ¿Ah? ¿Y tú crees en eso? No, yo no creo, yo lo siento cada día, siento el amor de Dios en mi vida y Él me está curando cada día, me está ayudando a tornarme mejor, a estar más sano, a estar más equilibrado internamente. Ya no me importa que las personas quieran tener su opinión y exigir que lo que está diciendo es lo correcto. Yo puedo ceder fácilmente, no me preocupo, consigo tener mucha paciencia, consigo tener mucho amor para los demás, ¿no? Y así por delante, hermano y hermana. Entonces, eso es lo que yo quería compartir y ojalá que el próximo año podamos hacer todas las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Los padres verdaderos quieren que hagamos muchas cosas, pero las vamos a cumplir, pero nuestro interior, ¿no? Va a ser diferente, ¿no? Lo voy a hacer siempre como dijimos todo, aquí lo vamos a hacer junto con Dios, vamos a dar testimonio, junto con Dios vamos a dar el diezmo, hacemos uno a uno junto con Dios y todas las cosas va a estar siempre Dios presente en mi vida, ¿no? Voy a convencerme absolutamente de que Dios está siempre conmigo y que cuando Él salga a dar un paseo para visitar a Jorge, cuando esté ya Jorge trabajando, Dios se fue para allá, yo voy a hacer una limpieza aquí adentro, ¿no? Y dejar más limpio mi mente, mi corazón, para que cuando Él venga, ¿no? Dios se sienta más feliz todavía, ¿no? Fíjense ustedes lo maravilloso que es para Dios tener un lugar de descanso, hermano y hermana, ¿no? Dios en el mundo de afuera ni siquiera existe para las personas. Imagínense cuán angustioso es no poder ser reconocido, ¿no? Nadie le da los créditos a Dios, ni el budismo, ni el islam, nadie le da crédito a Dios como creador del amor, de todo lo que tenemos. Entonces, cada uno de nosotros tiene, ¿no? Esa oportunidad de ser el regalón de Hanoi Pumoyen, ¿no? Para que Él se sienta feliz y nos visite cada día, hermanos y hermanas. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Eso es lo que quería entregar. Muchas gracias. Eh, Muy bien, muchísimas gracias hermano Javier por sus palabras de inspiración. Que bueno, vamos a
tratar de reflexionar cada uno en nuestras casas, para poder no solo tenerlo presente en nuestras mentes y corazón, sino ponerlo en práctica, ¿no? En el día a día. Así que muy bien, vamos entonces a seguir con el servicio de hoy. Vamos a compartir el PPT primero para que todos puedan ver. Muy bien. En el Zoom acá. Sí, ya sé, pero... A ver, vamos. Muy bien. Ahora sí, ya que todos podemos ver el PPT, tanto los que están aquí presentes como de forma virtual, vamos a entonces continuar con la canción sagrada número 27, La Marcha de la Nueva Era. Queremos alegría y consuelo, Dios.